Buenos días para todos. Muchas gracias por su participación en la sesión internacional, a quienes nos acompañan desde esta mañana y a quienes se quedan para esta sesión de Enfoque Colombia. Agradecemos su participación por estar conectados con este espacio que hemos creado en alianza con el Banco de la República, con el Global Leaders Program, con Classical Next, agradeciendo nuevamente por su participación, a todos nuestros aliados que creamos este espacio precisamente para poder discutir en torno a nuestro contexto latinoamericano y propiamente en Colombia, pues sobre todos estos temas que son bien importantes para el futuro y los retos que enfrenta nuestro sector en los próximos meses y lo que hemos venido, digamos, trabajando y enfrentando durante eh, los últimos tiempos y lo que se viene todavía, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, viene también una gran crisis económica y bueno, todos estos temas seguramente seguirán estando, digamos, en la conversación, vienen de mucho tiempo atrás. El tema de transformar los públicos en comunidades no es un tema actual, es un tema que la pandemia nos forzó un poco a llegar allí, pero ya veníamos en el sector musical sinfónico discutiendo sobre cómo aprovechar lo digital, cómo conectarnos de otra manera con el público, cómo atraer nuevas audiencias. Entonces, de una u otra manera, esta sesión responde a eso. Eh, recapitula, Recapitulando un poco lo que hablamos en la sesión internacional, pues todo este tema de la conexión emocional con las audiencias, de todos esos nuevos roles que se les han asignado a los artistas, eh, la medición del éxito de las plataformas de streaming y ese interés de la gente por este tipo de contenidos, ¿no? Cómo lograr esa conexión ahora con la saturación enorme de contenidos que hay en digital, cómo lograr diferenciarse. Y pues sin duda alguna los retos también que se vienen para las nuevas generaciones de jóvenes músicos y los artistas independientes. Mi nombre es Juan Andrés Rojas, soy el director ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia, un proyecto de la Fundación Bolívar de Vivienda que, como saben, trabaja por hacer posibles proyectos de vida en la música sinfónica con la generación de jóvenes músicos del país. Y a continuación, pues me permito presentar a nuestros panelistas del Enfoque Colombia. Lina González Granados. Lina nació y creció en Cali, pero actualmente vive en Boston, en Estados Unidos. Estudió su pregrado en New England Conservatory y su doctorado en dirección orquestal en Boston University. Lina se ha distinguido pues, nacional e internacionalmente como una joven directora que trabaja mucho el repertorio sinfónico y de ópera. Actualmente es directora artística de Unitas Ensemble y una orquesta de cámara que ella misma fundó para reconocer el trabajo de compositores latinoamericanos. Y gracias a su interés marcado y su gran dedicación, digamos, en todo este trabajo de nuevos compositores latinoamericanos, ha logrado un gran reconocimiento internacional. Recientemente fue elegida como merecedora del US Career Assistance Award de la Solti Foundation. Sphinx le otorgó la medalla de la excelencia musical de 2021. Actualmente es Conducting Fellow de Philadelphia Orchestra y Seattle Symphony. Y hace un par de semanas Lina obtuvo el premio al tercer lugar en el concurso La Maestra, un concurso que organizó la Filarmónica de París, de dirección orquestal de mujeres, en el que se destacó pues entre más de 250 candidatas a nivel mundial. Lina además trabajó durante todo este tiempo de pandemia el Conductors Collective, una iniciativa virtual para soportar toda la comunidad de directores y empezar a generar discusiones con diferentes artistas internacionales. Lina, bienvenida. Muchas gracias por tu presentación. Qué rico estar aquí contigo y Juan Andrés y hola Santiago, espero que estés muy bien. Y nos acompaña también, gracias Lina, Santiago Medina, violinista del cuarteto Cuarte. Santiago Medina estudió en la Universidad Nacional de Colombia, en la Escuela Superior de Música de Colonia y se graduó como violinista en la Universidad de Artes de Berlín, en la clase de Nora Chastain. Hizo también una maestría en violín barroco en la Escuela Superior de Música de Weimar con Midori Seiler y Nadja Striner y ha sido ganador de concursos nacionales e internacionales en su carrera como solista, camerista y miembro de destacados ensambles. Lo ha ayudado a ofrecer conciertos en salas más importantes de Europa y en la actualidad se desempeña como profesor del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, de la Escuela de Artes y Músicas de la Sergio Arboleda y es el primer violín del cuarteto Cuarte. Santiago, bienvenido. Hola Juan, buenos días. Hola Lina, buenos días. Espero que estén muy bien tú, ustedes y quienes nos oyen. Mil gracias por conectarse a esta conversación tan interesante. Yo muy feliz de estar acá representando al cuarteto. Bueno, Lina, ¿cuál es tu primera reacción a esta sesión internacional? Un poco lo que acabamos de escuchar, diferentes perspectivas, ¿no? Están las distribuidoras, están las plataformas de streaming, pero también la de los artistas. Un poco hablábamos de los roles también, digamos, dentro de la ópera. ¿Cuál es tu perspectiva un poco respecto a esta conversación que acabamos de tener? ¿Cómo aterrizar esta discusión aquí a la audiencia que nos acompaña?
Bueno, mi primera impresión es que es una conversación bastante inspiradora porque me parece que todos estamos en el mismo bote, incluso entre grandes instituciones e instituciones un poco más pequeñas, todos estamos luchando por el mismo ideal que es mantener vivo la cultura de alguna u otra forma, ¿cierto? Y entonces buscar esas soluciones creativas se o sea, estamos todos tratando de buscar soluciones creativas dentro de nuestro nicho y nuestra audiencia. Entonces, digamos que los retos son los mismos independientemente del tamaño. Simplemente que hay, digamos, monstruos más grandes que tienes que no sé, que luchar por ellos. Y en general, también es inspirador ver que en el mismo bote de positivismo que tienen, digamos, no sé, Deutsche Grammophon y Medici, que llevan mucho tiempo ya haciendo esto, estamos todos, no sé, buscando, sí, no, ya volví a repetir, buscando soluciones creativas para este asunto, que también es lo que yo llevo haciendo hace 5 años con Unitas Ensemble, porque mis retos, como digamos, una institución pequeña que está compitiendo con en un mercado grandísimo en la ciudad, en Boston. Estas preguntas yo me las llevo haciendo más de 5 años. Entonces, digamos que de alguna u otra forma, dentro de mi nicho, yo estaba un poco más preparada para estar más, no sé, adaptarme más rápido. Entonces, en ese sentido, estoy muy curiosa de lo que ustedes piensan que pasa desde Colombia. ¿Cuál ha sido un poquito para complementar tu respuesta? ¿Cuál ha sido un poquito esa conexión que han ido generando con Unitas Ensemble en estos 5 años con la audiencia? Recientemente, la semana pasada, justamente tuvieron un concierto virtual y digamos, para ustedes era la primera vez ir al escenario y demás, pero tener esa interacción con el público, ¿cuál ha sido como esa relación con ellos? Y si sientes que se ha fortalecido un poco más en estos tiempos o si ha sido simplemente el resultado de ese trabajo de los últimos años. Digamos que sí es un resultado de los últimos años, la reacción tan positiva que tuvo el último concierto que hicimos, que fue presentado por el Celebrity Series en Boston. Pero nosotros ya llevábamos haciendo live streaming de por lo menos nuestros em, conciertos educativos hace más de 3, 4 años y ese live streaming era lo que a nosotros, por ejemplo, nos interesaba porque nuestra misión es, digamos, muy específica, que es celebrar el arte de las artistas latinoamericanos acá en Boston y en el mundo. Entonces nosotros, por ejemplo, digamos, todas esas partes de programas educativos teníamos audiencias en Kenia, en Sudáfrica, en Alemania, en todo en vivo ya. Entonces, digamos que o sea, este es una, digamos, volver un poco a nuestras verdaderas raíces, que es esa lucha por distribuir nuestra misión a grandes escenarios y no solo a las 6, 7, 8, no sé, bibliotecas que hacemos al año, donde a veces tenemos, no sé, entre 50 personas o tenemos 4 personas. Entonces, nosotros siempre hemos pensado que el amor a la música latinoamericana puede ser de todos nosotros. Digamos, un valor agregado gratis. Entonces, es simplemente un resultado. Súper. Santiago, hay algo que durante la sesión me dio muchas vueltas y era esta discusión que estaban teniendo, sobre todo también en el chat del público, era esos nuevos roles que se les han asignado a los artistas. Los artistas ahora entonces tienen que editar video, hacer el estudio en su casa, hacer la producción, hacer las relaciones públicas, porque es ese contacto con la audiencia. Y entonces, pues me hacía pensar mucho en los mundos del arte de Becker que habla de eso, ¿no? De esa separación entre las actividades artísticas y las actividades de soporte. Tú en tu carrera, pues digamos que has asumido las dos, has sido un gran artista, pero también te has dedicado a la gestión cultural. Actualmente asumiste la gestión del Cuarteto Cubarte también. Entonces, para ti, ¿cómo ha sido también esa perspectiva, ¿no? O sea, ¿cuál es ese gran reto para el artista de hoy de tener que asumir unos nuevos roles? ¿Debería el artista asumirlos? ¿O, o cuál es tu, digamos, tu opinión ahí al respecto?
Sí, en efecto es un tema tremendamente interesante y digamos, hago la aclaración, eh, al unirme yo al cuarteto, me uno a esa labor de cogestión del cuarteto, pero por ejemplo, eso es una labor que compartimos entre los cuatro y que el cuarteto ha hecho desde su fundación, ¿no? Digamos, el pertenecer a ese ensamble y como a muchos ensambles implica también estar involucrado en las comunicaciones, en la gestión, digamos, en el establecimiento de alianzas interinstitucionales o entre artistas pares, etc. Yo creo que es una discusión muy, muy interesante, muy pertinente y que no nace con la pandemia. Digamos, es un tema que viene dando vueltas no solo en el ámbito profesional, sino en el ámbito académico también, porque muchas veces la educación musical se centra en algo tremendamente específico que es, ¿no?, el dominio de nuestro instrumento o de la composición o de la dirección o de la musicología, etcétera. Pero después finalmente salimos al mundo y somos un actor o una actriz más del mercado, ¿no? De un mercado enorme que tiene tantos colores, sabores, manifestaciones, ¿no? Y de todas maneras nosotros como artistas, a pesar de que nos dedicamos a algo tremendamente complejo, como es el arte, ¿no? Que involucra, por un lado, una destreza técnica y por otro lado, digamos, unas habilidades, unas competencias artísticas. Además de eso, digamos, siento que debemos estar preparados para ubicarnos un poco en ese mundo en donde finalmente el propósito es llevar nuestro producto artístico, por llamarlo de alguna manera, a los oyentes, a los públicos. Entonces, digamos, yo trato un poquito de no ser, de alejarme de los discursos prescriptivos. No sé, no sabría muy bien si decir el artista debe debe poder asumir esos roles, ¿no? Pero ciertamente sí es algo que es recomendable por lo menos conocer, ¿no? Si no necesariamente el artista asume el rol de las actividades de apoyo, de soporte, sí por lo menos es útil, es valioso que sepa cómo se mueve ese mundo, porque de alguna manera, en algún modo u otro, más o menos directamente, va a estar involucrado en esas actividades, sino desde la carpintería, por lo menos desde lo estratégico. Entonces, es una discusión muy, muy interesante y ya hemos visto cómo muchos centros de estudios de música en el mundo han incorporado en su currículum materias relacionadas o cursos relacionados con la gestión cultural, con el marketing, con las comunicaciones, por eso, porque el artista va a estar inmerso en ese mundo y es muy valioso poderlo conocer desde la época del estudio. Hay una pregunta que quisiera hacerle a los dos, porque creo que los dos, digamos, cumplen, digamos, con lo que hablaban previamente, sobre todo que anunciaban en Deutsche Grammophon de el artista emprendedor, que hay artistas más emprendedores que otros, y yo siento que los dos en cada uno de su campo han emprendido muchas acciones, han emprendido un trabajo arduo, digamos, que involucra no solo las audiencias como tal, sino también otros grupos de interés que son muy importantes. Los dos trabajan con compositores, con toda esta comunidad, y hace un rato en la sesión preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con los compositores? ¿Qué va a pasar con todo este tema? Entonces me gustaría entender un poquito esa perspectiva de cómo ha sido esa relación para ustedes desde lo virtual, digamos, desde esta pandemia y lo que se viene, porque además siempre hemos hablado que listo, la pandemia nos obligó, pero esto nos lleva a pensarnos en el futuro. Entonces, ¿cómo han manejado esa relación? Por ejemplo, tu línea con Conductors Collective, todo este colectivo de directores, todo lo que has hecho, digamos, con Marian Alsop, con toda esta red, cómo la pones al servicio también de comunidad de directores. Y Santiago, tú por supuesto desde el Cuarteto Cuarto, en todo el trabajo que hacen pues con compositores de música nueva, con compositores latinoamericanos, toda esa relación y cómo ha sido ese trabajo durante este tiempo y de cara al futuro, digamos. Bueno, el Conductors Collective, así como yo estoy, por ejemplo, antes de decir eso, yo estoy completamente de acuerdo con Santiago y, por ejemplo, el nacimiento del Conductors Collective nació de una necesidad inherente de entregarle a los directores en todo tipo de nivel educativo la oportunidad de verse a sí mismos como una empresa y que ellos tienen que lograr, digamos,
esta capacidad de adaptabilidad que requiere tener, digamos, esas destrezas empresariales, algo que también dijo la chica muy elocuentemente de Allegro, hablando como buscando, digamos, herramientas en otro tipo de carreras, como por ejemplo Netflix buscando en Fortnite. Creo que así ha sido siempre mi carrera porque generalmente no ha sido algo unidireccional. Entonces me uní con un gran amigo y colega que se llama Kensho Watanabe, que él es, tenemos, digamos, compartimos filosóficamente y musicalmente los mismos principios de empatía dentro del ensayo, digamos, establecimiento de parámetros sanos en donde podamos cometer errores y no podamos cometer errores cuando estamos, digamos, en el inicio de nuestras carreras y nos dimos cuenta, estábamos hablando antes de la pandemia, primera semana de marzo, última semana de febrero, porque el mercado el que maneja como director era el asiático, entonces él ya llevaba más tiempo sin trabajar. Entonces él me llamó y me dijo, oye, Lina, porque los dos trabajamos en Filadelfia con la orquesta. ¿Por qué no, digamos, en este momento de pandemia, por qué no nos organizamos y empezamos a dar unos seminarios y hablamos de lo que nosotros creemos la dirección debe ser? No el 4/4, arriba, abajo, adentro, derecha, izquierda, sino hablemos sobre empatía, hablemos de establecer parámetros de sanidad mental y brindemos en estos momentos de crisis, digamos, una nueva perspectiva para la dirección. Y así surgió, digamos, el Conductors Collective como idea. Y después, entonces, cuando ya nosotros empezamos, digamos, a ver qué teníamos en común, salimos como al principio 16 semanas de pensum que teníamos, o sea, pensum de cómo, por ejemplo, aproximaciones al estudio del score, el director como arte colaborativo, como acompañante. O sea, nunca cómo acompañar un concierto, no era así, sino como, digamos, la filosofía de director como líder empresarial, como un CEO y también como dueño de su propia vida. Entonces empezamos a utilizar herramientas de social media, primero Instagram, porque nuestro target audience era chicos y chicas o individuos en el undergrad, o sea, en pregrado, que han perdido la oportunidad de dirigir. Pero nosotros decíamos, o sea, yo me gradué y si yo no hubiera tenido, o sea, si yo hubiera tenido que ver dirección por Zoom, yo, o sea, ya me pareció uno de los grandes dramas para los directores. Entonces empezamos a ver, primero empezamos a buscar Instagram y después nos empezamos a dar cuenta que en general Instagram como herramienta de marketing había como esta sensación de instant gratification, o sea, gratificación instantánea, entonces donde podíamos saber qué era lo que ellos necesitaban. Entonces era más fácil para nosotros adaptarnos en nuestro pensum. Y así empezó y después nos dimos cuenta, que cuando empezamos dijimos, bueno, si llegan 10 personas, pues con 10 personas hablamos de qué es marcar un score y cómo no dejar que un profesor nos trate mal. O sea, todas estas cosas que están por nuestra cabeza y que siempre hemos dicho, o por ejemplo, cómo asumir si un concierto no tenemos una buena relación con la orquesta y todo no sé, capas de complejidad que tienen que sufrir o que tiene que vivir un director en una semana de dirección. Y de repente la primera semana tuvimos 180 personas en Zoom de todo el mundo. Y así empezamos a ver que se volvió algo sin precedentes. Teníamos de 50 a 180 personas alrededor del mundo, desde gente en Estados Unidos hasta siempre a las 3 de la tarde. Teníamos gente de Australia que se conectaba a las 3 de la mañana durante las 25 semanas y nuestros colegas y amigos empezaron a notarlo. Entonces, Marin Alsop, el que vino varias veces, que fue Yannick Nesesegan, que es nuestro maestro y nuestro mentor, empezaron a unirse a la iniciativa de poder tener clases gratis para todo el mundo. Otra cosa que nosotros veíamos es que sin la oportunidad de dirigir,
y sin la oportunidad de tener, digamos, este tipo de cursos de dirección que son carísimos, que es un negocio. Entonces, ¿qué iba a pasar con los muchachos que necesitan esta educación? Entonces, descubrimos que podíamos romper esa barrera porque nadie tiene que aplicar, todos podían venir a hablar con Yannick, todos podían venir a hablar con nosotros, con Marin, y darles, o sea, darles esa oportunidad de interacción que nunca en la vida habíamos tenido. Entonces así empezó y llegamos a tener de subscribers alrededor combinadas casi 2.500 directores. De los 2.500 directores tenemos edades desde 13 a 75 años y tenemos 40 nacionalidades. Entonces, para nosotros ha sido, digamos, el orgullo de nuestra carrera poder brindar en estos momentos de crisis esa oportunidad para que todos tengan herramientas para desarrollarse libremente, que es tan importante, digamos, en este momento con la educación musical. Básicamente eso. Vale, pues nosotros desde el cuarteto, Juan, tú hablabas un poco de la experiencia con los compositores. La experiencia del cuarteto con los compositores se remonta a su origen. Desde el puro principio de la existencia de Cuarte, se planteó que este cuarteto fuera un cuarteto en donde, claro, sí, se trabajara el repertorio canónico, digamos, para cuarteto de cuerdas, pero sobre todo se hiciera una labor de investigación y de difusión de la obra para cuarteto de cuerdas de compositores colombianos y latinoamericanos. Y eso es lo que ha distinguido al cuarteto en estos 10 años de trayectoria, porque han hecho realmente un trabajo muy, muy impresionante a ese nivel. No es distinto ahora con la pandemia, digamos, claro, el mundo se nos trastocó a todos, ¿no? Hemos tenido que buscar nuevas maneras, nuevas herramientas, por supuesto, pero digamos, ese trabajo con los compositores hace parte de la identidad del Cuarteto Cuarte, y en ese sentido, aún ahora en estos tiempos de virtualidad, de no presencialidad, seguimos adelante con una serie digamos, de proyectos que involucran muy de cerca a los compositores. Digamos, se me ocurre el primero de ellos es el concurso, digamos, el concurso de composición para cuarteto de cuerdas, que es un concurso que llega a su segunda edición en este momento. Entonces, digamos, hemos invitado a compositores colombianos que estén ubicados en Colombia y en todo el mundo a que escriban música para cuarteto de cuerdas, ¿no? Obviamente, esto lo hacemos gracias a unas alianzas interinstitucionales muy valiosas que nos permiten eso, realizar ese concurso y, digamos, en pandemia y todo, con el mundo trastocado, pues estuvimos muy felices de recibir 43 obras, ¿no? Escritas por compositores colombianos para cuarteto de cuerdas, ¿no? Entonces, ahora pronto empezará la etapa digamos, de evaluación de estas obras. Tenemos un jurado internacional maravilloso, compuesto, por supuesto, también por compositores, ¿no? Y en diciembre estaremos haciendo un concierto con las obras ganadoras y el próximo año haremos una grabación con las obras ganadoras de este año y de hace 2 años, ¿no? Eso por un lado, digamos, el trabajo del cuarteto con los compositores, digamos, emergentes y también establecidos, es un trabajo muy estrecho y que consideramos de gran valor, justo porque en la música que llamamos clásica, ¿no? Se centra mucho en ese paradigma de lo clásico, de preservar, ¿no? las cosas. Entonces, es por eso que nos topamos N veces con los mismos repertorios y eso está bien, digamos, eso no tiene nada de malo. Digamos, las cosas que se llaman clásicas porque son tan buenas, tan memorables que traspasan, ¿no? Las barreras del tiempo. Pero al mismo tiempo, esas obras que son hoy clásicas, fueron obras contemporáneas en su tiempo. Digamos, hubo un estímulo para que los compositores crearan esas obras y ese estímulo es el que nosotros, desde nuestra esquina, desde nuestro trabajo,
estamos tratando de proveer, ¿no? Asimismo, por ejemplo, no solo estimulamos el trabajo con los compositores, eso como emergentes o más jóvenes, sino que el cuarteto trabaja constantemente con grandes figuras de la composición latinoamericana, no sé, Blas Emila Tortúa, que fue pues, el mentor, uno de los grandes mentores del cuarteto durante sus 10 años, Gabriela Ortiz en México, digamos, Ricardo Lorenz, el gran compositor venezolano, quien está escribiendo en este momento un octeto comisionado por nosotros para estrenar con otro cuarteto en diciembre. Entonces yo creo que nuestra labor como intérpretes, como docentes que somos también y como gestores culturales al mismo tiempo, lo interpretamos con un sentido de la responsabilidad por proveer ese impulso, ese estímulo para que los creadores continúen enriqueciendo el panorama de la música que llamamos clásica, pero que finalmente es música. Y lo lindo de eso es que digamos, al estar un poco en esa línea en donde se mezcla ese término música clásica con los impulsos muy característicos de nuestro país y de nuestra región, pues surgen composiciones que terminan siendo lo uno y lo otro, ¿no? Y justo eso es lo que termina siendo muy bello de ver, ¿no? Que un lenguaje que tradicionalmente se vincula a una tradición, no sé, europea u occidental, se encuentra con manifestaciones culturales de una región que tiene otras características, ¿no? Y termina siendo una fuente de obras, de proyectos maravillosos para los compositores, para nosotros como intérpretes y por supuesto para el público que recibe esas obras. Entonces, ese trabajo con los compositores es clave y nos da muchísimo gusto a nosotros como intérprete asumir. Gracias, Santiago, gracias, Lina. Me gustaría añadir además que pues, Lina habla ahorita de ese trabajo con nuevas generaciones de jóvenes directores y que el Cuarteto Cubarte también pues tiene su festival Festicuartetos que realiza y que gestiona, digamos, cada 2 años y que este año va a ser virtual. Ayer nos contaban un poco en otra conversación que este año lo van a hacer virtual, van a tener participación de importantes cuartetos internacionales, de Cronos. Entonces, me parece muy interesante también eso, ¿no? Desde el rol, como decías, de gestores y de formadores también, trabajar con esa generación de jóvenes y ampliar oportunidades, digamos, a partir de lo virtual. Hay algo que me gustaría preguntarles desde el punto de vista ya como artistas, los dos, digamos, de ese rol, digamos, de lo que implica esa conexión emocional con el público. En la sesión pasada hablábamos de eso, cómo lograr conectarse con el público a través de lo virtual, a través de estas nuevas formas de hacer, digamos, interacciones, porque se pierde un poquito, es la noción de la gente, se pierde un poquito esa conexión emocional que hay en la sala, que hay en el concierto en vivo. Entonces, pues digamos que Lina recientemente tuvo la oportunidad de dirigir en París y había algo de público dentro de la sala. Santiago, el cuarteto, Mucho público. el último concierto de Cubarte fue en febrero, antes de la pandemia, y el próximo esperemos sea en diciembre. Son los 10 años del cuarteto. Entonces, ¿cómo ha sido también digamos, esa relación con el público de otra manera, digamos que no, esa desconexión de alguna forma, y cómo pensarse esa nueva conexión emocional, pues de cara al futuro, ¿no? Pues en nuestro trabajo, digamos que este periodo, este año 2020, con sus sorpresas, digamos, significó para el cuarteto también una suerte de, no quiero decir realmente de pausa, porque el trabajo no se ha pausado, el trabajo del cuarteto sigue adelante, pero sí, digamos, le dio otro matiz al trabajo. Además, este año fue el año en el que yo me uní como nuevo miembro del cuarteto. Entonces fue un tiempo también muy valioso para nosotros para estudiar, para volver a cosas bien fundamentales del cuarteto. Y como tú lo decías, en la última presentación del cuarteto tuvo lugar en febrero, donde se hizo un concierto muy bello en conjunto con el Cuarteto Latinoamericano, acá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Nuestros próximos conciertos presenciales ocurrirán, como lo dices, en diciembre, a pesar de que estamos ya haciendo grabaciones de conciertos virtuales que saldrán muy próximamente en asocio con el Banco de la República y la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
Sin embargo, digamos, a pesar de que nosotros no hemos tenido esa experiencia de los conciertos virtuales hasta ahora, sí que el cuarteto tiene una comunidad, por llamarlo de alguna manera, que va más allá del público, ¿no? Entonces, por el carácter heterogéneo de la actividad del cuarteto, el cuarteto se debe, digamos, no solo a sus públicos, sino a una serie de redes y de comunidades que acompañan el trabajo que hacemos. Entonces, por ejemplo, como tú muy bien lo decías, en diciembre tendrá lugar nuestro festival Festicuartetos, que es un festival que obviamente en primer lugar estaba previsto como un evento presencial, ¿no? Pero pues que por estas circunstancias pues nos tocó, ¿no? Darle otra forma, ¿no? Pero aún así, digamos, aún en la virtualidad, logramos aprovechar esa virtualidad para vincular a esta edición de Festicuartetos a una línea, sí, a una nómina absolutamente soñada de cuartetos, de participantes, ¿no? Estará con nosotros el Cuarteto Cronos, el Cuarteto Casals, el Cuarteto White, el Cuarteto Quiroga, el Cuarteto Ariana de Estados Unidos. Y además nuestra comunidad digamos, de jóvenes intérpretes, de artistas pares, de estudiantes, están ahí de todas maneras con nosotros. Nosotros, a pesar de la no presencialidad, hemos mantenido ese contacto con esa comunidad digamos, que para nosotros es tan importante como el público que va a los conciertos, ¿no? Poder interactuar con los estudiantes, con los jóvenes investigadores, con los compositores, es algo que hace parte del ADN del cuarteto. Y bueno, ya hablando un poco del público, digamos, como les decía, nosotros no hemos tenido esa experiencia en el marco de la pandemia, no hemos hecho hasta ahora conciertos virtuales. Y a ese respecto, yo, digamos, en mi opinión personal, los streamings y los conciertos virtuales son una herramienta maravillosa para poder, digamos, tratar de tocar algo que no podemos tocar, ¿no? Es como cuando vemos la Metropolitan Opera en las salas de cine, o cuando vemos el Digital Concert Hall de la Filarmónica de Berlín, o cuando vemos cualquier streaming. Digamos, eso es un intento muy bello de acercarnos a algo que queremos ver, pero nada reemplaza, en mi opinión, nada reemplaza el contacto directo con el público. Digamos, eso es algo que espero que tengamos muy claro después de este tiempo. A mí me parece maravilloso todas las oportunidades que nos ha brindado la pandemia, ¿sí? Y la virtualidad para conectarnos, para disfrutar de los productos de otros. Eso está maravilloso. Pero yo espero que ahora, digamos, que no se vaya a entender el computador o el televisor como la nueva sala de conciertos por definición, ¿no? Porque finalmente la música también vive de ese contacto personal muy, muy, muy estrecho, muy, muy mágico que se construye en el momento, en el instante del concierto. Y el escucharse respirar, el ver los gestos, el ver las reacciones espontáneas del público y de los artistas durante el concierto es algo de lo que vive mucho, mucho la música. Entonces, con tanto entusiasmo que me produce la virtualidad, también me doy cuenta que amo la presencialidad, ¿no? Que amo el hacer música en presencia de mis colegas y en presencia de ese público que nos da siempre mucho gusto ver. Maravilloso. Tuviste las dos oportunidades. Dirigiste con público en París después de mucho tiempo y ahorita hace poco hiciste el concierto de Unitas, también, digamos, una grabación virtual. ¿Cómo ha sido para ti, cómo ese proceso también? Bueno, mi proceso con el público es un poco diferente a lo que, o digamos, mi relación con el público en general es un poco diferente a lo que describe Santiago, pero de alguna u otra manera comparte los mismos, filosóficamente como los mismos valores. Uno es, digamos, que nos alimentamos de esa conexión personal con ellos, y que eso nunca reemplaza, digamos, el arte de hacer música en vivo. Eso siempre lo tengo claro. Digamos que en la historia de mi vida, independientemente de Unitas o ahorita en París, digamos que la naturaleza de mi personalidad en general
es que he vivido en los últimos 15 años de manera itinerante, me he mudado muchas veces de ciudad y ahorita en los últimos años no paso más de 2 semanas en la misma ciudad. Entonces, eso, digamos, me trae algunas oportunidades para conectarme o para seguir conectándome diferente con mi público. Entonces yo siempre he utilizado de las herramientas virtuales para seguir ese contacto, especialmente, por ejemplo, en las instituciones de las que hago parte un poco más grandes, como en Filadelfia, en Chicago y en Seattle, que al final, digamos, el rol en el que estoy como directora asistente es un rol de soporte y de embajadora de, digamos, el brand, de la marca o de la filosofía y de la misión. Entonces yo, digamos que en ese sentido, cuando estoy allá les doy el 100% de mi presencialidad y ellos me llegan a conocer y después, digamos, el público se siente, o sea, invierte su tiempo extra en conectarse conmigo y yo acepto esa interacción, por ejemplo, a veces de los donors y todo que me escriben emails o incluso a veces me escriben por Facebook y yo lo acepto con mucho cariño porque me parece un honor poderme contactar con ellos, que ellos inviertan en mi vida. Entonces, así me ha tocado alrededor de la vida, porque incluso con mis padres no están en Colombia ni nada, entonces yo siempre he utilizado esa oportunidad. Ahora, creo que en lo que ha cambiado es que hay la inversión de, digamos, un poco en el ámbito más personal, de conocer un poco más lo que pasa detrás de cámaras, es algo que es más nuevo y porque todos estamos en la casa, entonces todos tenemos esa, digamos, o sea, nuestro público a veces o sea, siente más la necesidad de conectarse de lo que está pasando personalmente. Entonces, en ese sentido, creo que siempre ha sido así. Tengo amigos en todas partes y todos se involucran. Esa es la forma en que yo, digamos, como directora freelancer, es, digamos, como establezco mis públicos. En París, digamos, el reto fue la cantidad de personas en vivo después de haber sufrido coronavirus, después de haber estado enferma. Creo que me costó trabajo otra vez reconciliar tener un público tan grande. Entonces, creo que es el otro extremo, ¿no? Porque acá en Estados Unidos estamos siguiendo unas conductas sanitarias muchísimo más estrictas por diferentes tipos de retos políticos y culturales. Entonces, pero creo que la interacción con el público no ha cambiado. Antes se ha fortalecido y hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, ahorita con el concierto de Unitas, porque no éramos nosotros solos, sino nos hizo, la colaboración fue con el presenter más grande que tiene Boston de música clásica, que es el Celebrity Series. Ellos, digamos, amplificaron nuestra misión, entonces podemos ahora tener, digamos, más amigos y aún más. Entonces, ese es el tipo de interacción. A mí me gusta la interacción directa siempre con las personas. Yo al final soy como un libro abierto y eso es lo que vengo a traer con mi música y con mi misión para, no sé, yo creo que en mucho, escuchando a Santiago, tenemos mucho en común con Unitas Ensemble, solo que nuestro formato es mucho, un poco más grande en cuanto a orquestación, pero compartimos muchos valores filosóficos de difusión de la música latinoamericana, entonces simplemente eso. Muchas gracias. Me gustaría darle en ese momento la palabra a Clara Yeager del equipo de la Filarmónica Joven de Colombia. Tenemos una pregunta del público, pues para que la puedan responder. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Clara Yeager, soy profesional artístico y producción de la Filarmónica y moderaré la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos solo 5 minutos, pero nos ha llegado una pregunta de Luz Vizcara con respecto a la monetización, cómo monetizar los recitales virtuales. No sé si han tenido experiencia con este tema durante la pandemia, tal vez tú, Santiago, con el cuarteto, y cómo les ha ido o cuál es tu opinión con respecto a la monetización de los conciertos virtuales.
Bueno, Clara, muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias a Luz por su pregunta. Nosotros hasta ahora, durante la pandemia, no hemos tenido una experiencia directa con la monetización de los conciertos. Como les digo, hasta el momento no hemos hecho apariciones públicas tocando en la pandemia. Ha sido un poquito un periodo más de estudio, de gestión de nuestros proyectos. Digamos que los compromisos que tiene el cuarteto en adelante son compromisos que, que cuentan con el apoyo de entidades, ¿no? que hacen posible esas presentaciones. Y digamos que estamos con todo este tema de lo virtual, nace, por supuesto, muy legítimamente esa preocupación o esa pregunta por la monetización de los conciertos, ¿no? Y por supuesto, como lo decía yo al principio, nosotros estamos inmersos en una suerte de mercado, ¿sí? En donde todos somos y creamos productos artísticos, ¿no? Y eso está clarísimo. Ahora, esa es una lógica que si se ve desde un punto de vista, puede tornarse muy salvajemente capitalista, ¿no? O sea, digamos, es muy fácil simplemente entender el arte como un producto y ya. Entonces, usted coja su producto artístico y al ruedo y ve a ver cómo se salva, y en la medida en la que lo logre monetizar, en la medida en la que logre X followers y X cantidades de views y lo que sea, en esa medida el proyecto va a ser exitoso y va a ser valioso. Y digamos que yo creo que hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Hay ciertos matices. Como bien es cierto que estamos inmersos en un mercado cultural, también es cierto que siempre las artes han tenido mecenas, han tenido patrocinio, han tenido, digamos, apoyo de instituciones que son más grandes que simplemente el mercado, que simplemente aquel que compra un producto cultural. Entonces yo creo que digamos, en vez de responder muy directamente a la respuesta de Luz, a la pregunta de Luz, porque no hemos tenido esa experiencia, sí que esa pregunta me da pie para plantear una reflexión respecto de es obligación de los artistas monetizar absolutamente su arte. Digamos, es la nueva realidad que los artistas estén, digamos, desnudos, por decirlo así, entre comillas, en un mercado y que, digamos, en un mercado un poco sálvese quien pueda, o es también una situación como esta, una oportunidad para repensar el papel que tienen las instituciones, los gobiernos, por supuesto, por brindar apoyo a esos productos artísticos que sí muchas veces tienen un carácter comercial, pero muchas veces no, ¿no? Muchas veces los productos artísticos nacen de una inquietud puramente intelectual o creativa, y eso requiere también apoyo, eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere, ¿no? Muchas veces requiere elementos que esa visión muy tremendamente capitalista no ofrece. Entonces, me parece que esa pregunta nos lleva a una reflexión por lo menos muy interesante. Qué interesante. Muchas gracias. ¿La puedo responder yo también? Claro. Yo estoy dividida entre dos mundos. Uno, que es el de Unitas Ensemble, en donde nosotros sobrevivimos de subvenciones económicas, de mecenas y de grants en el país. Nuestra misión es puramente de difusión y de aproximación a un público que acá, por ejemplo, en Boston, digamos en tiempos prepandemia, no tienen la oportunidad de experimentar música en vivo. Nosotros como mayoría minoritaria de la ciudad, latinos, no tenemos las herramientas culturales para experimentar esa música, no somos la prioridad. Y yo como directora quería hacer un ensamble que tuviera esa prioridad. Y si es esa prioridad, por ejemplo, tiene costos prohibitivos para las audiencias, como por ejemplo acá en Estados Unidos, childcare. O sea, familias con muchos hijos en los latinos y no pueden ir a comprar 5, 6, 7 tiquetes de música, o el horario. Todo este tipo de cosas que son poco a poco, si esos eran, digamos, las prohibiciones para que la gente experimentara música de su región, entonces decidí que todos mis conciertos fueran gratis. Y todos mis conciertos hasta ahora nunca, o sea, nuestros costos son $5, $2, $3 el tiquete. No es nuestra
nuestra prioridad monetizar para, no sé, cómo convertirlo en un negocio. Ese es, digamos, uno de los mundos en donde reside, que es el mundo en donde Santiago dice como artista, esa no es mi prioridad como artista latinoamericano. Lo que yo quiero es que mucha gente escuche nuestra música y que todos se enamoren de ella, simplemente, y que la conozcan. En el caso del Conductors Collective, nuestra sesión que son los webinars, eran gratis y los mantuvimos gratis precisamente por cuestión de costos, diferencias de currencies, porque manejamos más de 38 nacionalidades, entonces era difícil, digamos, conseguir este tipo de monetización. Pero también lo que hicimos fue, digamos, hacer una transición, o sea, esa que era nuestra ofrenda musical hacia los directores la seguimos haciendo gratis, pero tenemos, digamos, una plataforma de servicios que ahora no solamente nos ayuda a nosotros, digamos, clases de Score Study, asesorías de imagen, y todo lo hacen directores que tienen, digamos, esa experiencia. Entonces le estamos dando la oportunidad a estudiantes para acercarse a otros directores y a nuestra misma comunidad, ayudarlos a tener una fuente de ingreso, porque nosotros sin orquestas y sin ningún tipo de cosa, pues no podemos hacer nada. Entonces, en ese sentido, digamos que el webinar no es la fuente de ingresos, pero sí creamos, digamos, otras formas creativas dentro de nuestra misma profesión para poderlo monetizar. Muchas gracias, Lina, Santiago. Yo creo que el debate está abierto. Yo creo que es una reflexión muy interesante. Estos dos mundos que nos resume Lina al final, yo creo que eso es lo que nos movemos. Es el artista emprendedor que a la vez quiere, obviamente, poner el arte, digamos, al servicio de la gente y continuar, digamos, construyendo a partir del arte una reflexión de pensamiento crítico, pero también esta idea de poder, digamos, emprender, de poder trabajar proyectos interesantes y que al final pues digamos que lejos de una visión de negocio, lo que busca es hacer sostenible, digamos, los proyectos artísticos. Sin duda ha sido una experiencia increíble para todos esta construcción de una nueva relación con el público, lo que decían ustedes de abrir la casa de los artistas al público, abrir ese backstage, que la gente entienda cómo se realiza, dedicar el tiempo a prepararse, a estudiar muchísimo, a planear muchas cosas, a desarrollar nuevos proyectos. Sin duda ha sido una gran oportunidad. Cada vez vemos más optimistas esto que nos ha pasado, digamos, con la pandemia. Hace unos meses teníamos webinars donde decíamos, no, ojalá pronto esto acabe, y creo que ya vamos teniendo una visión más optimista, más aterrizada, y vamos generando nuevas iniciativas, esperando volver a los escenarios, pero sabiendo también capitalizar todo esto que ha pasado en este tiempo. Entonces, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este Enfoque Colombia, a todos los equipos de la Filarmónica Joven de Colombia, la Fundación Bolívar de Vivienda, el Global Leaders Program, el Banco de la República, la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, la Fundación BBVA y Classical Next por todo su trabajo en esta sesión. Como decía Goucha hace un rato, los esperamos en la próxima sesión del 22 de octubre, donde tendremos también nuevamente un Enfoque Colombia con invitados colombianos, y a quienes nos acompañaron, pues mil gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, feliz día para todos. Quédate. Chao, Santiago. Chao, Lina, que estés bien. Chao, Juan. Chao, Clara. Chao.